Que invita al debate y a la reflexión es el caso de un niño de 6 años con autismo que fue golpeado por su maestra, así como escuchan. ¿En manos de quién están nuestros hijos y si están a la altura? Esas son algunas de las preguntas que surgen. Su mamá fue hasta la escuela y se dio cuenta de lo que había ocurrido. La respuesta de la maestra es que fue en defensa propia. Llegué, lo encuentro tirado en el piso, hecho un bollito y llorando, que no es usual en el que llore. Cuando yo llego ya estaba un acta en el escritorio y le digo, yo no voy a firmar nada, yo solamente vengo a pedir los datos. Le digo, porque ustedes violentaron a mi hijo, le digo. Violentaste a mi hijo. Estaba la maestra, la vicedirectora y la directora. Me dijeron, yo no te voy a dar ningún dato, me dijo la vicedirectora. Y me dijo, le digo, pero vos violentaste a mi hijo. Le pegaste a un niño de 6 años que tiene autismo. Sabes su condición y yo desde el día cero estuve predispuesta a cualquier cosa. Me respondió, fue autodefensa propia. Y yo ahí, como no me querían dar los datos, salí afuera y llamé a la policía. La policía vino, le dieron los datos, me dieron el número de la inspectora de la zona, del colegio, llamé, no me atendía. Ahora yo estoy acá en el colegio porque vine a hablar con ella y me dijeron que van a tomar cartas en el asunto, que van a ver cuál es el procedimiento a seguir, que Fran tiene que no faltar al cole, pero como yo le explico a Fran no va a venir, no puede venir porque lo tengo mal. Estas situaciones a él lo ponen mal. Fran es diagnosticado con TGD, sí tiene episodios violentos de su mismo trastorno. Es una lucha día a día. Creo que las madres que tienen un hijo con discapacidad y de estas condiciones saben. También saben que yo llevo a terapia todos los días, hago todo por él. Que es lo más importante para que él tenga una vida digna. No estoy diciendo tampoco que la señorita sea una mala maestra, no lo estoy diciendo, pero con mi hijo sí se comportó de mala manera, una manera que no es adecuada, porque desde el momento cero me tendría que haber llamado a ella a mí y decirme, mamá, pasó esto y esto. Bueno, fuerte el testimonio de la mamá, el Ministerio de Educación que ha intervenido en esta escuela y por supuesto que estaremos expectantes con lo que se viene, cuáles son las consecuencias a raíz de este accionar. Pero decíamos, se nos vienen muchas preguntas y para eso estamos con una invitada especial, la licenciada María Lourdes Guasolo. Ella es psicóloga, licenciada también en educación especial, una voz calificada en la materia para hablar acerca de esto. Si las escuelas están preparadas para poder atender estos tipos de casos, ¿no? Porque incluso en lo que ocurría había una maestra integradora, pero evidentemente eso no fue suficiente. ¿Cómo estás, María Lourdes? Bien, sí, las escuelas están preparadas, es algo que uno se pregunta todo el tiempo cuando va a una escuela. O sea, yo cumplo la función de profesional de apoyo en inclusión. Considero que la escuela tiene sus dificultades para dar respuesta a algunas problemáticas. Considero también que como agentes capacitadores dentro de una escuela debemos ayudar a dar algunas respuestas. Yo quiero diferenciar el tema inclusión del tema violencia. ¿Sí? La violencia no se justifica bajo ningún punto de vista. La profesional que aquí estaba debería haber sido apartada del cargo y bueno, eso debería estar en manos de la justicia, ¿no? Porque sí, decía que el nene había tenido por tener autismo una reacción violenta que está incluso dentro de las reacciones que puede llegar a tener. Exacto. O sea, se le fue de las manos o ignoraba quizás, es alguna de las preguntas que uno se la hace. pregunta es si ignoraba, ¿por qué ignoraba? Y cómo hacer para que no se ignore, ¿no? Es imposible que sea una defensa propia porque no estamos hablando de un igual de condiciones cuando hablamos de una seño y de un niño, ¿sí? No están en la misma posición jerárquica. El adulto es el que debe de metabolizar determinadas cuestiones para poder brindar soluciones, ¿sí? Nosotros consideramos que parte de la solución es el diálogo. Entonces, responder un acto
de empujar. Yo no lo llamaría un acto violento, porque hay que ver cuál fue la situación previa que llevó a que el niño empuje, ¿no? Claro. No estoy justificando. Aclaro esto porque también se puede ver como que una justifica que los chicos se empujen. Y digo los chicos porque esto no solamente pasa con un niño con autismo, los chicos se empujan. Claro. También, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno interviene en eso y uno genera espacios de diálogo, de, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo resolvemos? ¿Se resuelve así? ¿Se solucionó algo empujando a un compañero? ¿Se dialoga? Y bueno, cuesta creer que un profesional que debería haber dado una respuesta acorde termine accionando de igual manera, ¿no? Claro, para todos los casos, no solamente para este nene con autismo, sino, como decías, para los niños en general. Bueno, nosotros le estamos dando. Exacto, nosotros cuando hablamos de inclusión hablamos de esto, ¿no? De que vamos a realmente hablar de inclusión cuando hablemos de chicos, no de chicos con algunas dificultades o de chicos con barreras a superar. Hablamos de chicos, ¿sí? Hablamos de chicos. Se da en un caso particular donde el niño por ahí no tenía o se le dificultaba acceder a otro tipo de recursos para solucionar ese problema. Claro. Claramente a la profesora también. ¿Cuál es la diferencia entre ese TGD que decía la mamá, trastorno generalizado del desarrollo, y un trastorno del espectro autista? Bien. ¿Está incluido uno dentro sí. del otro? A ver, los diagnósticos en la niñez, por ahí suena como muy cliché lo que voy a decir, pero se escriben con lápiz. Cuando hablamos de TGD, por ahí los diagnósticos que se dan o el certificado de discapacidad se da como trastorno generalizado del desarrollo, porque hay varias áreas donde el niño muestra determinadas dificultades. Y a lo largo de eso, cuando se vuelve a evaluar, va perfilándose para algún trastorno o alguna dificultad más específica, como el autismo, como puede ser el TDAH, como puede ser el déficit de atención, ¿no? Bien, y ante todos estos casos, la educación y la capacitación es la misma para todos los maestros, ¿no? Sí y no. A ver, claramente los profesores de primaria no tienen la misma capacitación que tienen los profesores de secundaria, ¿no? Claro. Nosotros, en mi experiencia, nos hemos encontrado con muchos profesores que desconocen incluso cuestiones básicas, ¿no? Legales, que tienen que ver con los procesos inclusivos, con que ya no es electivo, bueno, pero si yo no quiero no incluyo, o no, bueno, ¿por qué yo tengo que...? No hay un porqué, está la ley, se debe cumplir. Hablamos de derecho, ¿sí? Hablamos del diseño universal de aprendizaje, donde se intenta capacitar a los docentes para que, para que aprendan los distintos tipos de formas que hay en los niños, ¿sí? Estamos hablando de infancias, no estamos hablando de niñez o de un niño como se hablaba en su época. Yo creo que me gusta ser positiva en esto y pensar que va a haber un cambio. Lo que pasa es que se está capacitando en las universidades, ¿no? Sí. Y bueno, hasta que los profes se reciban y se vuelquen en las escuelas esas capacitaciones, va a pasar un tiempo. Hay, claro, una generación que... Exacto. Y mientras tanto los chicos están expuestos a la salud mental, ¿por qué no decirlo? Y es bueno empezar a hablar, ¿no? De la salud mental de docente, de cuánta importancia se le da a esta salud mental de alguien que está generando sujetos. No solamente enseñando, está generando subjetividades. Entonces, bueno, me parece como algo importante tener en cuenta, que no sea solamente un papel que lleva como un acto psicológico. Claro. ¿Quién le da ese acto? ¿Quién firmó ese acto? ¿Dónde está quien debe controlar estas cuestiones? Y más en niños tan chiquitos, ¿no? Porque después de la mamá viene la seña. La maestra es la figura. Imagínate ponerse en la situación de la mamá, de tener un niño con determinadas barreras en su aprendizaje, que muchas veces se le dificulta poner en palabras situaciones y no saber qué pasó. Claro. Y saber que está golpeado, y saber que la seño golpeó, y que, bueno, después cada uno juzgará, ¿no? Esto de defensa propia. Como digo, no hay defensa propia cuando hay una simetría. No estamos hablando... Absolutamente, claro. Y un niño de 6 años
y además sabiendo o no, pero lo mismo, siendo un niño y que tiene un trastorno del espectro autista. Como sociedad, ¿cómo podemos hacer para ser también agentes de cambio? Porque a lo mejor muchos papás no entienden la conducta de algún compañerito que tiene algún trastorno, reaccionan mal o no saben cómo comportarse, los vecinos y demás. ¿Cuál sería la clave para ponernos en ese lugar? Yo creo que la coherencia es algo que al ser humano nos cuesta, ¿no? Como lo dijo el Papa en su momento. Nos cuesta la coherencia. Nosotros no podemos pretender que un niño no, entre comillas, violente, porque yo tengo mis restricciones con eso de llamarle violentar a una reacción, ¿no? A otro niño, cuando el adulto reacciona de la misma manera. Claro. O sea, ¿qué estamos enseñando? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que si pasan muchos en esto, ¿no? No soy ajena como mamá también y como integradora a los grupos de WhatsApp, ¿no? Sí. Donde el papá se pelea con otro papá y en vez de hablar y dialogar y llegar a un consenso o a un acuerdo, porque por ahí tú terminan opinando igual. Y no está mal opinar diferente, pero lleguemos a un acuerdo donde nos permita convivir, ¿no? Entonces, acordar les cuesta a los adultos. Y yo creo que en eso también tenemos que hacer un mea culpa como adultos y decir, bueno, a ver, mi hijo vino del colegio golpeado, me dijo que un compañerito le había pegado. Llamé a la mamá, hablé al colegio, o directamente juzgué al otro niño, lo tipifiqué. Me parece que estas dinámicas hay que visibilizarlas, porque si no, no hay manera de intervenir en ellas. Claro que sí. La verdad que nos has dejado pensando, María Lourdes, este es un tema profundo, ¿no? Que hay que seguir analizando permanentemente y tratar en el lugar que ocupe cada uno en la sociedad poder dar un granito de arena para que hablemos de una sociedad más justa y más en estas edades, ¿no? En la infancia, donde se forma el adulto que va a ejercer un rol. Totalmente. Cualquiera, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de equidad. Sí. Y creemos que el concepto de equidad está inserto en el concepto de justicia, ¿no? Por ahí, el concepto de equidad en este caso, con este niño que necesitaba de otro tipo de intervención, que por ahí otro niño con otras particularidades no lo necesita, ¿sí? Entonces, trabajar la equidad como adultos, ¿no? Me parece que hay muchas cuestiones que debemos pensar como adultos, que no somos ajenos a la educación. Mi hija en el colegio demuestra quién es su mamá, como todos los chicos demuestran de qué casa vienen, digamos, y cómo se trabaja. Y la escuela y la familia no deben ser agentes distintos, porque están apoyando el crecimiento de un sujeto. Así es. Muchísimas gracias por estar acá De con nada. nosotros. Nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos en esta crónica.